La semana pasada habíamos comenzado en Mateo 23. Pastor Francisco predicó de los primeros 12 versículos. Y hoy vamos a continuar del 13 en adelante. La advertencia que hace Jesús sobre la falsa religión, y el título del mensaje de hoy es Cuidado con la hipocresía de la falsa religión, porque lleva a condenación. En la primera parte se habló de advertencia, ahora se habla de acusación. Así que vamos a leerlo, Mateo 23, del 13 al 36, donde Jesús acusa a los religiosos de falsos hipócritas, ¿verdad? Así que cuando lo tenemos, lo ponemos de pie. Mateo 23, del 13 al 36, vemos la palabra del Señor. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejad entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis al camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Padre, te damos gracias
Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que hables a través de ella, que hables a través de este mensaje. Que seas tú, Señor, hablando a los corazones, Señor, y que podamos entender, aplicar, poner en práctica lo que tú nos traes, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Lectura extensa, fuerte. Quizás en nuestros días estaría prohibido leer esto, ¿verdad? Quizás pronto lo prohibirán por la acusación, ¿verdad? Lo fuerte que se oye este lenguaje. Y desde el mensaje anterior Jesús estaba hablando, estaba advirtiendo y estaba señalando los errores que estaban cometiendo estos religiosos, especialmente su orgullo, ¿verdad? Y su forma de hacer las cosas siempre apuntaba a ellos, siempre buscaban ellos ser los que recibían el beneficio, la gloria. Y Jesús les está diciendo desde el principio que tiene que haber humildad, tiene que tener humildad aquel que quiere servir al Señor, aquel que hace la obra del Señor. Y miren cómo termina ese versículo 12, que fue de la semana pasada, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y el 11 dice, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Jesús le está trayendo esto primero para entonces después acusarlos. Y le está diciendo, ay, pobre de ustedes. Y le dice todo, ¿verdad? Todos los 8 ayes que vemos allí. Les dice hipócritas 7 veces. Termina con esta afirmación de importancia de la humildad para glorificar a Dios, porque la salvación es de Dios y la adoración es totalmente para Dios. Todas las cosas con las cuales nosotros podemos relacionarnos con Dios y llegar ante Él significan adoración y llevan toda la gloria a Él. Y no hay forma nosotros de gloriarnos ni de jactarnos de nada de ese proceso de salvación, ni nada que podamos agregar a esa adoración a Dios que no sea lo que Él nos ha dado, que es nosotros mismos para darnos a Él. Así que lo que Jesús nos quiere fijar es la importancia de entender que no se trata de títulos, no se trata de recursos, no se trata de lo que creemos o de lo que sabemos o lo que creemos saber o de ser aptos, sino el que es humilde y da todo el crédito al Señor y todo lo que hace lo hace para la gloria de Dios. Ese tiene la plenitud del Espíritu, que puede reconocer esa grandeza del Señor y descansa en recibir el honor de gozar del favor de Dios mediante su gracia. Es Dios quien nos honra cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros nos ponemos ante Él, nos humillamos, porque Dios honra al que se humilla y nos usa aún siendo inútiles, ¿verdad? Leí de un teólogo que decía, el honor es como una sombra que huye de los que la persiguen y sigue a los que huyen de ella. Yo recuerdo un hermano que estaba caminando y por un tiempo venía asustado porque alguien lo perseguía y cuando miraba no había nadie. Y miró muchas veces, cuando finalmente decidió enfrentar la situación, se viró completamente y lo que le seguía era su sombra. Pero ya su sombra no estaba. Así que cuando nosotros perseguimos el honor huye de nosotros. Porque el Señor lo que busca es humildad. Y solo los que se han humillado ante Dios con fe en Él, reconociendo sinceramente sus pecados, serán exaltados hasta heredar ese trono de gloria. Ahora Jesús continúa señalando y acusando la hipocresía de estos fariseos, que era su pecado más evidente, según lo venía explicando él anteriormente. Hipócrita significa comediante. Me estuvo curiosa la definición de hipócrita, ¿verdad? Un comediante que desempeña un papel ajeno a su verdadera personalidad.
Miren qué interesante, que finge, que da apariencia de lo que no es, que lleva un mensaje distinto a lo que realmente es o a lo que realmente cree. Así lo llama Jesús, hipócritas, lo llamó 7 veces y les condena por cada una de sus acciones, les reclama, ¿verdad? Les acusa por lo que ellos están haciendo, que está afectando lo que era el plan de redención, el plan de Dios. Y 8 veces le dice, ay de vosotros, pobres de ustedes, ¿verdad? Está condenándolos por lo que les espera, ¿verdad? Por la culpabilidad que ellos tenían. Y es aterrador pensar que nuestro Dios, nuestro Señor, habla así de nosotros. Solamente pensar de que una de esas nada más sea dicha a uno de nosotros, realmente da miedo, ¿verdad? Y espero que nosotros nos esforcemos en la humildad, nosotros nos esforcemos en ser los siervos y discípulos que el Señor espera, para que no tengamos que caer y recibir este reclamo en el día final. El mensaje tiene un llamado muy serio, muy evidente. Cuidado con la hipocresía de la falsa religión, porque lleva a condenación. Y Jesús lo que nos hace es advirtiéndonos mediante esa evaluación, el ejercicio, de ese ejercicio religioso que estaban haciendo los fariseos, los religiosos, su culpa, su consecuencia. Y lo vemos, hemos dividido el mensaje en 3 pedazos, en 3 partes. Y lo primero que vemos ahí es cuidado con ser tropiezo a la hora del Señor. Y los primeros 3 ayes, ¿verdad? Los primeros 3 ay de ti, ¿verdad? Hablan de estorbar la entrada al cielo, esconderte detrás de la religión para influenciar a otros para condenarlos, y cuidado con predicar predicar religión en vez del evangelio. La segunda parte vemos cuidado con desviarte de la verdadera adoración. La primera parte tiene que ver más con acciones que entorpecen la entrada al reino, y la segunda es más con la adoración a Dios. Cuidado con el legalismo, con la apariencia de piedad, con lo que hay dentro de tu corazón, con aparentar ser justo y con el orgullo. Son las características que nos llevan a una adoración falsa, una adoración que no es correcta. Y la tercera parte, las consecuencias de la hipocresía, de la falsa doctrina, nos llevan a juicio y condenación. Primero vamos a ver, cuidado con ser tropiezo a la hora del Señor. Esa es la primera cosa que viene trayendo el Señor, porque estorbar la entrada al cielo no solamente te condena, sino estás evitando que otra persona venga a Él. El versículo 13 dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ni hacen ni dejan hacer, ¿verdad? Comienza Jesús señalando y acusando a esos fariseos por la influencia negativa que estaban ejerciendo en la gente, porque sabemos que por esta hipocresía y esa falsa religión le estaban haciendo que la gente no siguiera a Jesús, o tratando de impedir, de dañar la reputación de Jesús, de manera que ellos no lo siguieran. Entonces, desviando los mandamientos de Dios para ser ellos los que controlaban la religión, para evitar de que ese mensaje de humildad que traía Jesús, ese mensaje de salvación que Jesús les traía, no llegara de la forma que estaba trayéndolo Jesús, porque entonces iba en contra de lo que ellos predicaban, de lo que ellos hablaban, y llevándose ellos el crédito, ¿verdad? La autoridad y la alabanza de las personas. Una vez ellos entienden lo que Jesús dice, entonces la adoración iba a ser a Dios, iba a ser a Jesús y no a ellos. Entonces hacía lo que fuera imposible para ser a la altura de ellos, como para ejercer esa religión, un mal ejemplo religioso. Y una de las peores influencias que podemos tener en las personas es un mal testimonio. Es llevar un mensaje incorrecto. Es que digamos una cosa y digamos otra. Y he escuchado cuando la gente dice, si esos son los cristianos, mejor yo me quedo como estoy.
Si así son ellos, mejor yo sigo como estoy. Cuando no vivimos la verdadera vida en Cristo, llevamos un mal mensaje a los demás y a los que están recibiendo ese llamado del Espíritu, están siendo estorbados por la falsedad. Entonces vienen las confusiones, la gente va a una iglesia y escucha una cosa que no tiene sentido y va a otra, entonces es diferente y va a otra. Y cuando tú vienes a ver, mira, mejor no voy. Entonces cuando se encuentran con la verdad, cuando se encuentran con la sana doctrina, con la palabra predicada, según expresada por el Señor, por Dios, entonces empiezan a pensar, oye, pero todos aquellos lugares que yo fui, había algo mal, ¿verdad? ¿Y qué estaba pasando? Eso lo que hace es sacar a los verdaderos, los saca del camino. Y entonces pasan mucho tiempo dando tumbos, buscando la verdad. Entonces ellos eran esos enemigos del Evangelio que confunden, que evitaban que esa gente no pudiera ir, ¿verdad? Que no pudiera llegar a lo que el Señor estaba trayendo. Eran tropiezos a Jesús, a su mensaje, a su doctrina, difamando, acusando, provocando la sabiduría del Señor. Ellos eran enemigos del Señor. Eran demasiado orgullosos para rebajarse al concepto de humillación que traía Jesús. No había arrepentimiento en ellos, no había reconocimiento de que ellos estuvieran haciendo algo mal. En Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Era la predicación que llevaba Juan el Bautista y que Jesús continúa, ¿verdad? Porque el reino había llegado, es lo que hemos estado estudiando, era Él, es Él el Rey. Tiene que haber un arrepentimiento para entrar al cielo y un reconocimiento de quién es Jesús. Eran muy orgullosos y ese orgullo les impedía esa entrada al cielo, y lo peor de todo era que sus acciones estorbaban a otros para que pasara lo mismo. No dejaban entrar a nadie, no dejaban que la gente llegara a Jesús por su influencia. Y ellos eran los que dictaban las acciones de la religión. Su empeño era que Jesús fuera uno que siguiera sus tradiciones, siguiera sus reglas, siguiera sus enseñanzas, pero era totalmente opuesto a lo que Jesús enseñaba. Y lo que Jesús les está diciendo es, hipócritas, ustedes debieron haber ayudado a esa gente. Ustedes debieron haber ayudado a esos hombres a entrar al cielo y no obstaculizar a los que debían entrar. Eso es lo que les está diciendo. Se oponían a que Jesús recibiera a los pecadores. No sé si recuerdan en Lucas 7, la mujer que vino a Jesús, que con un perfume le enjugó los pies y con su pelo a Jesús y le daba besos en los pies. Esta mujer era una pecadora y él estaba en la casa de un fariseo. Y dice en Lucas 7:39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, fue él el que invitó a Jesús a su casa. Pero llegó esta mujer, ¿verdad? Y dijo el fariseo, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Simón el fariseo no pensó en la salvación de aquella mujer. Él pensó, esa pecadora no debe ser aceptada, porque si él es profeta, él debe saber que es pecadora y que no debe acercarse a ella. Entonces, ese es el concepto que había en ellos. Ellos no se podían mezclar con los pecadores, no se podían mezclar con gente común. Tenían que ser gente que fueran de su círculo, ¿verdad? Estorbando lo que Jesús estaba haciendo, estorbando la obra de Jesús. Ahora, ¿qué podemos aprender? Cuidémonos nosotros de no hacer acepción de personas como hizo este fariseo. Que porque es bien pecadora, porque me cae mal, porque lo que hace me desagrada, por lo que sea. Somos llamados a ir a todos por igual, a recibir a todos por igual, a darle el evangelio a todas las personas para salvación y no ser estorbo al reino de Dios. Cuidado con ser tropiezo a la obra del Señor. Lo segundo que vemos es que cuidado con esconderte detrás de la religión
para influenciar a otros y condenarlos. Versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Según la tradición, son los religiosos los que se encargan de las viudas, son los religiosos los que administraban los bienes de estas mujeres que no sabían cómo manejar esto, porque eso lo hacían los hombres. Una vez muere su esposo, ellas no sabían qué hacer, entonces los religiosos iban y administraban sus bienes, les ayudaban a invertir y hacer lo que había que hacer, y ellos eran los que los representaban en los negocios. Y ellos se presentaban como protectores, como representantes para ganar su confianza, y ellos, aprovechándose de eso, adquirían bienes, se enriquecían, buscaban la manera de sacar dinero, sacar provecho de esa relación. No era que querían ayudar a la viuda, era que querían aprovechar lo que tenía la viuda. Y con esa hipocresía y esa astucia se cubrían haciendo oraciones largas, oraciones de 3 horas, oraciones 3 veces al día. Y a veces todavía hacían una exhortación, además de la oración, 3 veces al día y 3 horas por cada una, imagínense. Con esto aparecían ser piadosos, aparecían ser santos, dignos de confianza, incapaces de engañar a nadie. Jesús destapó esa práctica en ellos y su sentencia es que recibirán mayor condenación. Y no hay que explicar mucho de eso. Una vez condenado, irá al infierno y allá será para la eternidad, pero Jesús lo pone como más, le hace un énfasis, ¿verdad? Como si dijera, en el lugar más caliente del infierno, ahí es que van a estar ellos. En el lugar donde el fuego está dándole duro, ahí es que ellos van a estar. Donde más caliente está el infierno, estarán estos que se aprovechan de los más débiles. Cuidado cómo nosotros vemos y tratamos a los más vulnerables. El Señor nos está hablando a nosotros también. Si no nos ocupamos de las viudas, de los huérfanos, de los necesitados, no estamos haciendo la obra de misericordia del Señor. Pero si lo hacemos por beneficio propio, estaremos haciendo como ellos. Que sea para la gloria de Dios. Es una obligación, pero también es una adoración al Señor hacerlo. Cuidado con ser tropiezo a la obra del Señor. Número 3, cuidado con predicar religión en vez del evangelio. Hay de vosotros, versículo 15, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Eran tan enemigos del mensaje, de la doctrina de Jesús, que pervertían a la gente para seguirle, los engatusaban, ¿verdad?, para que le siguieran, para que practicaran su religión, y haciéndoles entender que ellos eran los que tenían la verdad y que ellos eran los que hacían para Dios. Buscaban por mar y tierra a la gente que les siguiera, haciendo prosélitos. Prosélitos son personas que se convertían en fanáticos, en seguidores ciegos de lo que ellos predicaban, lo que ellos decían. Que eran como un partido, ¿verdad? Como si fuera un partido político que la gente ciega y los sigue a donde van. Siguen siguiendo sus ritos, su religión, como adictos. Usaban métodos de astucia, los buscaban, usaban sus palabras, ellos, sus testimonios de ser personas santas, ser personas que oraban, que daban sus diezmos, que hacían sus cosas públicamente. Pues la gente decía, oye, estos son los que hay que seguir. Y a veces tenían gentiles convertidos en judíos, pero se convertían en más extremos que ellos mismos. Dice Jesús, prosélitos de los fariseos que son condenados al infierno, igual que ellos. El problema es que no buscaban, estos fariseos no buscaban que fueran adoradores de Dios, sino que eran seguidores, buscaban que fueran seguidores de lo que ellos predicaban, seguidores de ellos, de esa falsa religión, de las ceremonias, de las actividades, de las leyes que ellos tenían, de las reglas que ellos proclamaban.
buscando fama, dinero, ¿verdad? Y reconocimiento. Ahora nosotros tenemos que tener cuidado con los que buscan que tú le sigas para su propio beneficio, para que siembres dinero en sus cuentas, ¿verdad? Eso lo dicen por ahí, tú siembras dinero en las cuentas de alguien y te va a florecer una fortuna, ¿verdad? Tu prosperidad. Para que defiendan lo manipulado y torcido del evangelio de la prosperidad, y otras sectas que van a esclavizarnos porque tenemos que siempre hacerlo para que la cosa funcione. Una vez lo dejas de hacer, no funciona. Eso no es lo que predicó Jesús. Eso no es lo que dice la palabra. Pues entonces tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos, cuidado con lo que leemos, cuidado con lo que seguimos. La salvación no es por obras. No hay que sembrar nada. Hay que humillarse. Hay que seguir al Señor. La salvación no es por obras. Nada de tu esfuerzo te lleva al cielo, solo Jesús. Cuidado con desviarte de la verdadera adoración. Cuidado con el legalismo. Cuidado con los falsos ritualismos. Como guías religiosos, Jesús condenó a estos religiosos por su mala ejecución en su labor de enseñar, de llevar, de discipular a los creyentes, a la gente que buscaba a Dios. Sus enseñanzas eran torcidas porque lo que buscaban era riqueza, era buscar beneficio. Hicieron creer a la gente que había una distinción entre jurar por el templo y jurar por el oro del templo. Entre jurar por el altar y jurar por la ofrenda que está sobre el altar. Por lo cual le hacían pensar a la gente que jurar por el templo, por el altar, les obligaba a cumplir el juramento. Pero si juraban por el oro del templo o por la ofrenda del altar, entonces tenían que cumplir, perdón, al revés. Si oraban por el templo o por el altar, no estaban obligados a cumplir el juramento, pero si oraban por el oro y la ofrenda que estaba en el templo y en el altar, entonces tenían la obligación de cumplirlo. Miren cómo dice el versículo 26. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Esta es una distinción falsa que hacía la gente, que la gente cayera en error por seguirla. Para poder orar por el oro, tenía que haber oro en el templo, tenía que haber oro en el altar, tenía que haber ofrenda. Por lo tanto, tú tenías que llevar ofrenda para poder jurar por ella. ¿Y qué pasaba? La ofrenda que tú llevabas al templo era para ellos. La gente tenía que traer ofrendas, tenía que traer oro, tenía que traer riqueza para que sus juramentos fueran válidos. Miren cómo engañaban. Versículo 17. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo o el que santifica el oro? También decir, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor, ¿verdad? Está obligado. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Lo serio del juramento los hacía culpables de pecado. Lo serio de la santidad que estaba en ese templo, en ese altar, no es el oro, no es la ofrenda, es lo que representaba la presencia de Dios. Si el juramento fuera permitido por el Señor, entonces el juramento, aunque fuera por el templo, por el altar, por cualquier cosa, estaban hablando, estaban jurando por el Señor, porque estaban obligados a cumplirlo por la santidad que representa. Pero sabemos que eso no es así. Mateo 20, 23, bueno, lo vamos a ver ya mismo. Vamos a leer el 20 al 22. Pues el que jura por el altar, jura por él, y todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo, jura por él, y por el que lo habita, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por todo aquel que está sentado en él. Jesús le está enseñando su error, aclarando y afirmando que los juramentos existentes y los inventados por ellos tenían una raíz en la santidad de Dios. Cuando usted jura por la santidad de Dios. O sea, esto es serio, es peligroso, ¿verdad? Porque estamos hablando en nombre de Dios en vano, estamos usándolo en la presencia de Dios en vano. Y por cualquier cosa que ellos hicieran,
estaban obligados a hacerla porque qué más santo, qué más grande que Dios. El templo y el altar y lo que había en él era dedicado y consagrado a Dios. Por tanto, no importa por lo que fuera que oraran, estaban orando por Dios. Sin embargo, Jesús prohibió todo juramento. Fue algo que Jesús no aprobaba y así lo enseñó porque él no aprobaba esto. Mateo 5, 34 al 36 dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque tú no puedes hacer blanco o negro un solo de tu cabello. Más claro, hermanos, nosotros como cristianos no juramos. Nosotros no juramos. No se debe jurar por nada. El nombre de Dios es tan grande y tan sagrado que no merece ser utilizado para cosas tan bajas como los compromisos humanos que nosotros tenemos. Nuestro compromiso y santidad como imagen y siervos del Señor es de rectitud por los méritos de Él en nosotros. Así que no es necesario. Santiago 5:12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. No es necesario jurar, simplemente ser honesto, ser firme y comprometer la palabra que decimos. Por lo cual, cuando estamos diciendo un sí, no es necesario jurar, sino cumplir de manera obligatoria y no como decían aquellos, ¿verdad? Como si estuviéramos jurando. Igualmente cuando decimos que no. Cuidado con desviarte de la verdadera adoración. Cuidado con llevar una apariencia de piedad. Versículos 23 y 24. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Eran parciales en la ley, querían seleccionar el deber según les interesa o les conviniera. Diezmaban sobre la menta, el eneldo y el comino, que no costaba mucho, eran especias, pero lo hacían en público, lo hacían para que la gente lo viera, para que vieran que ellos cumplían sus diezmos y cumplían sus ofrendas, y eso les daba buena reputación. ¿Recuerdan en Lucas 18 el que dijo, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano? Era algo que ellos practicaban, el que la gente supiera que ellos lo hacían. Y buscaban beneficio adicional enorgulleciéndose de que los vieran, de que cuando lo hacían, ¿verdad? Que hubiera gente que pudiera decir, mira, ellos sí dan diezmo, ellos sí hacen esto, ¿verdad? Pero buscaban un beneficio adicional porque ellos daban esos diezmos ¿a quién? A los sacerdotes y a los levitas, pero esos levitas y sacerdotes le pagaban a ellos y compartían los intereses de esos diezmos. Así que ellos sacaban provecho de sus propios diezmos. Por eso Jesús les condena por omitir lo más importante, ¿verdad? No solamente aprovecharse de eso, sino que no estaban dándole importancia a lo que verdaderamente era importante, que era la justicia, la misericordia y la fe. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Ustedes se preocupan demasiado porque los vean dando y haciendo lo que tienen que hacer, pero no están haciendo justicia, no están haciendo misericordia, no están creyendo, no están teniendo fe, no hay humildad. Eso quiere decir, no quiere decir que no diera los diezmos, sino que todo eso tiene que ser parte de una vida de adoración, una vida de servicio, una vida de humillación, donde nosotros negamos nuestro orgullo, nuestro ego y nuestra necesidad de recibir para dar lo que tenemos que dar. Lo que está diciendo es que lo más importante es la santidad interna del corazón, que seamos justos con el prójimo, que tengamos compasión con los necesitados y los desvalidos. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar los enfermos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha
del mundo. Tener misericordia, hacer justicia, que podamos aplicar sirviendo al necesitado como fruto de la fe, como fruto de lo que el Señor ha hecho en nosotros, de la relación que tenemos con el Señor, que tengamos fe, fidelidad, siendo humildes ante Él. El énfasis está en esa obediencia, en esa humildad, en esa misericordia que el Señor espera, con sacrificios como ofrenda para recibir a Dios, para recibir favores de Dios. No honramos a Dios, sino con nuestra santidad, humillando nuestro orgullo. Y estos religiosos daban mayor peso a lo menos importante. Ellos tenían unas reglas que le daban mucha importancia por encima de los mandamientos, por encima de lo que decía la ley. Entonces, aun cuando ellos eran los que protegían mucho la ley y los que exigían que se cumpliera, sus reglas eran más importantes que lo que decía ahí. Entonces, Mateo 23:24 dice: guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Usa esta figura de que si iban a beber algo, pues lo colaban para que todas las pajitas y los mosquitos y todo eso no cayera adentro del vaso. Y ellos decían: ustedes cuelan el mosquito y las pajitas y eso, pero se tragan el camello completo. O sea, esa es la figura que él trae, queriendo decir: ustedes son muy estrictos en cosas pequeñas como los mosquitos, pero en cosas grandes como la santidad, la humildad, la misericordia, lo pasan por alto y se tragan el camello con todo y joroba. Entonces, Jesús vino a enseñarle humildad, mansedumbre, servicio, santidad, y ellos lo que hacían era pendiente a que si se lavaban las manos, no se las lavaban, que si comían o no comían de una forma o de otra. Ellos rechazaban el mensaje de Jesús. No eran humildes, eran orgullosos, eran merecidos, eran ellos los que importaban. Y no es que no seamos estrictos en lo que, aunque parece insignificante, se tiene que hacer, es que seamos también diligentes en cosas difíciles, en cosas que dan trabajo hacer y que obviamos. A veces confrontar cosas que no están bien cuestan, y eso es tragarse el camello, ¿verdad? Entonces, en cosas sencillas a veces somos muy exigentes, ¿verdad? A veces estamos más pendientes a detalles de cómo viene la gente, de cómo hace la gente, y no tanto de las cosas que hay que cambiar internamente. Miqueas 6:8 dice: oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer misericordia, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. No se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de nuestra comodidad, sino de la santidad que tenemos que darle para la gloria de Dios. Así que cuidado con desviarnos de nuestra verdadera adoración y velar por lo que verdaderamente el Señor espera y pide de nosotros. Cuidado con lo que hay dentro de tu corazón. Versículo 25: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ellos se preocupaban mucho por el exterior, por lo externo, porque los vieran, por lucir bien. Descuidaban el interior, que era la piedad, la humildad que el Señor esperaba. Y el Señor lo ilustra para hacerlos entender su condición. Como ellos limpian el vaso, se lavan las manos, limpian el plato, pero por dentro ellos están llenos de maldad, llenos de pecado. Jesús les hace esta seria exhortación: limpia primero lo de adentro del vaso, limpia tu corazón, es lo que le está diciendo, para que tus obras sean obras de justicia aprobadas por Dios y recibidas como ofrenda de adoración. Si no estás haciendo las cosas de corazón, no van a llegar al trono del Señor. El Señor escudriña los corazones, sabe lo que hay dentro de ti, sabe las intenciones con las que haces las cosas. Así que cuando hagas misericordia, no lo hagas para que te vean, hazlo para la gloria de Dios, hazlo porque el Señor te ha llamado a hacerlo. No podemos desconectarnos de la presencia de Dios. El Señor está con nosotros, el Señor sabe
cuando hacemos o no hacemos y por qué lo hacemos o por qué no lo hacemos. Para poder presentar nuestro pecado ante Él y buscar perdón mediante nuestro arrepentimiento, debemos reconocerlo, debemos estar claros que Él está aquí y Él está junto a ti, Él está en ti y sabe lo que hay en tu corazón. Así que no se trata de aparentar aquí los domingos, no se trata de aparentar allá afuera con la gente en la semana, como que somos santos, como que somos perfectos, sino que podamos vivir una relación plena con el Señor, una relación que verdaderamente sea honesta, ¿verdad? Que sea humilde, de manera que la gracia que recibimos para alabarnos interiormente sea reflejada en las obras externas que hacemos. Pureza, fruto que salga naturalmente de nosotros, porque lo que hay en nosotros es el Señor, es lo que Él ha hecho en nosotros. Cuidado con desviarte de la verdadera adoración. Cuidado con aparentar ser justo. Se les compara con sepulcros pintados, limpiados, con pintura, con cal, con lo que sea. Se vean blancos, relucientes, ¿verdad? Como los cementerios hoy que se pintan de blanco. Versículo 27, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. La comparación, ¿verdad? Lo podemos ver en la ilustración de los cementerios, sabiendo que la gente lo pone bien pintadito, le pone mármol, le hace cosas estructurales, arquitectónicas. Hay uno ahí que tiene hasta aire acondicionado. ¿Y qué pasa? Solo guardan dentro huesos, guardan descomposición, nada de vida, nada de pureza. Así los compara Jesús por sus esfuerzos de vivir aparentando algo que ellos no eran. Eran religiosos que estaban llenos de hipocresía, violando la ley, que por fuera se veían bien, pero por dentro no eran irreprochables y justos como deberían, ¿verdad? Aunque sí aparentaban ser. Hermanos, nuestra meta es ser limpios de todo pecado para que seamos aprobados por el Señor, y eso lo hizo Cristo en la cruz. Pero nosotros no podemos mantenernos en eso, ¿verdad? Y la pregunta sería, ¿qué diría el Señor cuando venga y tú resucites? ¿Qué dirá el Señor? Mateo 25, 23 dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que anhelamos, eso es lo que queremos, que el Señor nos apruebe, ¿verdad? Que el Señor diga, lo hiciste bien, ¿verdad? Ya, yo hice la parte más importante, que era salvarte. Ahora tú hiciste lo que tenías que hacer, hiciste misericordia, fuiste humilde, tuviste fe. Esa es nuestra esperanza, ser aprobados por Él. ¿Qué queda por limpiar dentro de ti? ¿Qué queda por entregar? ¿Qué queda por revelar al Señor, aun cuando Él lo conoce? Cuidado con desviarte de la verdadera adoración. Cuidado con el orgullo. Versículo 29, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiese vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Imagínense, ellos pretendían ser mejores que sus padres, pretendían ser más justos que sus padres, tener más bondad, más aprecio por esos profetas en la antigüedad. Sin embargo, rechazaban a aquel que tenían de frente, rechazaban a Juan el Bautista, que les había traído palabras. Y más tarde, lo peor de todo es que más tarde crucificaron a Jesús, ¿verdad? Ellos fueron los que lo entregaron. Y al igual que sus padres, ellos rechazaron esos enviados de Dios. Así que no, estaban alardeando de ser mejores, pero eran iguales. Debemos cuidarnos de no caer en ese error. No somos mejores que nadie. No somos mejores de los que cometieron errores en el pasado. A veces nosotros decimos, si yo hubiera estado allá, yo no hubiera dejado que Eva se comiera eso. Ni lo hubiera comido yo tampoco, ¿verdad?
No somos mejores, hubiéramos caído igual. Todos somos pecadores. Y todos somos siervos del Señor y para Él es toda la honra y la gloria. Si nosotros transformamos ese conocimiento de saber que ya no es el pecado lo que reina en mí, sino es Cristo. Es su presencia la que nos ha transformado, la que nos cambia, para que todas las cosas que hagamos entonces sea para la gloria de Dios. Y lo tercero que entonces Jesús hace aquí, o la tercera parte de lo que Jesús está haciendo, es la condenación, es el juicio. Las consecuencias de la hipocresía, de la falsa doctrina, son juicio y condenación. La consecuencia de todo eso que ellos hicieron, o que estaban haciendo. Versículo 31. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Ustedes están reconociendo que son iguales que ellos. A través de esa palabra, que sus padres sí habían matado a los profetas, que sus padres eran culpables de lo que había pasado y reconocían lo que habían hecho y lo condenaban, pero no se miraban ellos mismos. Su propio pecado, que era exactamente igual. Ahora Cristo los sentencia, Cristo los acusa y les dice, ustedes son iguales que ellos, ustedes llenan la medida de vuestros padres, tienen la misma talla, son igualitos. Son igual de criminales que sus padres. Igual de culpables, más que eso, aún escuchando lo que le decía, ellos más tarde lo iban a entregar a él. Por eso les entrega en su maldad. Jesús sabía que ellos no iban a dejar de creer en lo que creían, manteniéndose en su pecado. Y les dice, serpientes, generación de víboras. Versículo 33. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ustedes están tan profundo que de ahí no salen. Las palabras de Jesús muestran ese destino porque no se humillaron ni reconocieron su pecado. Ellos no reconocieron a Jesús. Y para llegar al cielo y para llegar y salir del infierno, hay que reconocer a Jesús. Es la única forma de llegar al cielo. Aquel que insiste en su maldad está condenado por el pecado contra Dios y contra su prójimo. Si somos pecadores, no vamos a ver el reino de Dios. Jesús sabía lo que había en esos corazones, por eso le dice víboras. Estaban condenados al infierno. Versículo 34, por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre ellos toda sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel hasta el justo, Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y en el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jesús les dice, les profetiza que vendrán más profetas, vendrán más siervos que proclamen su gracia, que sigan hablando este mensaje de salvación, pero ellos seguirán rechazándolos, ellos seguirán maltratándolos y los rechazarán hasta matarlos, ¿verdad? No querían cambiar, no querían cambiar. Era su condenación, su culpa, que los llevará a su derrota, a su condenación eterna en el infierno. Más tarde Jerusalén fue destruida y la historia pues la vamos a seguir viendo más adelante. Estos ay del Señor son el juicio anunciado para aquellos que viven sumergidos en el pecado, aquellos que se aprovechan de las cosas del Señor, aquellos que son orgullosos, aquellos que son manipuladores, aquellos que son engañadores. Así que tenemos que tener cuidado, porque cuando el Señor dice ay de aquel, pobre de aquel, Él sabe el castigo terrible que les espera. Que haga de esta forma descrita por nuestro Señor tendrá su recompensa, que es la condenación eterna.
Hay un solo camino que podemos utilizar para escapar de esa condenación, que es el arrepentimiento, la humillación, creer en el Evangelio de Jesucristo. Hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor para tener una relación con Él, para practicar la verdadera religión, que es hacer justicia, tener misericordia, amar misericordia y humillarse ante nuestro Dios. Vivir en adoración al Señor. Que no nos convirtamos en estos fariseos modernos que, siendo legalistas, ponemos más énfasis en las cosas humanas, en nuestras reglas, y más por encima que los mandamientos de lo que el Señor espera en su palabra. Y que por otro lado no seamos tan liberales para ir en contra de los fundamentalistas, ¿verdad? De los que cuidan mucho la palabra, como eran los saduceos, ¿verdad? Que para no parecerse a los fariseos, entonces eran demasiado liberales, negando las doctrinas bíblicas, negando la verdad, simplemente para no parecerse a ellos. Que no lleguemos a esos extremos, hermanos. La palabra de Dios es la autoridad de la verdad revelada de Dios, y lo que dice la palabra y lo que nosotros predicamos es la palabra del Señor. Eso es lo que tenemos que seguir. Nosotros no somos sabios en nosotros mismos. Lo que decimos, lo decimos porque lo dice el Señor en su palabra. Nosotros no somos sabios. Tenemos una guía que es el mandato y obligación para los creyentes y para nuestra fe, que es la palabra de Dios. No hay otra cosa, no hay una nueva profecía, no hay nada nuevo, está ahí todo. Tenemos que leer y aplicar la palabra a nuestras vidas. Y esas mismas escrituras son las que descubren, las que revelan a esos falsos religiosos, a esos falsos fariseos, a esos saduceos de nuestro tiempo. Y hermanos, si no sustentan lo que dice por la palabra misma los va a descubrir, los va a condenar y los va a hacer culpables, porque están estorbando la obra del Señor. Así que somos nosotros responsables de conocer la palabra, somos nosotros responsables de corroborar todo mensaje que viene de parte de Dios. Aquí está toda la verdad. Cuidado con la hipocresía de la falsa doctrina. No podemos aparentar ante Dios. Él lo ve todo. Las consecuencias de esa hipocresía, de la falsa doctrina, son juicio y condenación. Así que no podemos jugar al cristiano, no podemos jugar al religioso, no podemos jugar al santito, ¿verdad? La pregunta es, ¿está siendo o ha sido tropiezo a la obra del Señor? ¿Has hecho tropezar a alguien? Cuidado con hacer tropezar a los que están buscando al Señor. Tu testimonio honra la imagen de Cristo que vive en ti y en otros. ¿Tus obras son para la gloria de Dios o son para tu orgullo? Para que te vean. Que tu vida sea para la gloria de Dios. Oremos. Te damos gracias, Señor. Pedimos, Padre, que seas en nuestros corazones, Señor, que limpies cualquier cosa, cualquier remanente que quede, Señor, de pecado en nosotros. Que nosotros, Señor, podamos reconocer aquello que hacemos que no está bien, pero no lo queremos sacar. Padre, que podamos presentarnos a ti con manos limpias, arrepentidos, humillados, dispuestos a hacer tu obra, Señor, a hacer tu voluntad, a llevar adoración, a vivir en santidad, Señor, como tú mereces para tu gloria. Que mires la situación de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Tú conoces los corazones, Señor, y nos ponemos ante ti, Señor. Y si alguno, Señor, quiere presentarse, Señor, que tú recibas esa humillación, esa humildad de venir a tus pies, Señor. Toda la gloria y la honra sea para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.